Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este nuevo estudio bíblico del día de hoy. Estamos a 25 de junio, el cumpleaños de Ismael, así que el Señor bendiga ahí a mi hermano también. Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Ya vamos en el capítulo 4, así que vamos a continuar para poder avanzar y ir ya entendiendo un poco más cuál era el propósito de Pablo al escribir a los Gálatas y poder también nosotros poder comprender el ministerio y el conflicto que había en la iglesia en Galacia. Así que vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos apartado, Dios, esta tarde, noche, Señor, para estudiar tu palabra, para reflexionar en lo que tú nos quieres enseñar, en lo que tu Santo Espíritu quiere mostrarnos, Dios. Puede que sea una tarde, noche un tanto fría, Dios, y te pido, Señor, que eso no signifique que nuestros corazones estén fríos, sino que nuestros corazones puedan encenderse con tu palabra. Te pedimos, Señor, que alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender aquello, Señor, que tú quisiste entregar a la iglesia de Galacia hace casi 2000 años y luego poder construir ese puente y poder aplicar hoy a nuestra vida aquella enseñanza. Padre, obra en nuestro corazón, obra en nuestra mente, Señor, para que podamos dar fruto y reflejar la gloria de Cristo a este mundo caído. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y ya le he comentado más de alguna vez que la epístola a los Gálatas tiene el propósito de resolver un conflicto que estaban teniendo los nuevos creyentes con un grupo de creyentes judíos que sostenían ellos que ahora los no judíos, para poder ser parte del pueblo de Dios, para poder ser parte de la familia de Dios, tenían que circuncidarse y practicar aquello que estaba establecido en la ley de Moisés, en la Torá. Y Pablo está desde el primer capítulo defendiendo su apostolado, defendiendo su ministerio y defendiendo el mensaje que él predica, porque él considera, Pablo, que esta idea de los judíos o de los judaizantes, de que los gentiles tenían que, entre comillas, hacerse judíos, seguir los ritos judíos antiguos, generaba un gran conflicto en el Evangelio, un Evangelio que era la obra de Cristo en la cruz, su resurrección y todo lo que aquello implicaba, como regalo divino que se adquiere mediante la fe. Él veía que, como ya lo hemos visto antes, que volver a tratar de agradar a Dios mediante la ley era volver un paso atrás en la historia de la redención de lo que Dios estaba haciendo. Y vimos que la ley no era mala, que la ley tenía un propósito, y ese propósito era llevarnos a Cristo. Por ende, si alguien que ahora estaba en Cristo quería volver a la ley para agradar a Dios, estaba retrocediendo y no estaba entendiendo por completo cuál era el mensaje de libertad que el Señor Jesús estaba entregando. Que ahora es el Espíritu Santo quien en nuestro corazón obra para que nosotros hagamos el bien. Como decía una profecía del Antiguo Testamento, es Dios mismo quien graba en nuestros corazones su ley. Ahora, es importante comprender que Pablo está viendo aquí un conflicto de características salvíficas, es decir, él está viendo que si estas ideas, las ideas de los judaizantes, toman importancia y se toman la iglesia, va a generar que mucha gente no solo tenga ideas cerradas, sino que su vida sea desviada del camino del Señor. Entonces, no era algo sencillo, quizá uno podría ver sencillo, bueno, si alguien quiere circuncidarse, que se circuncide, que si alguien quiere cumplir la ley de Moisés, que lo haga. El problema profundo que había aquí es que esto menoscababa la obra de Cristo en la cruz y generaba una separación además entre judíos
entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Tanto así que Pablo muestra un ejemplo de cómo Pedro había caído y había sucumbido ante esto, que cuando llegaban los judaizantes, Pedro no se reunía ni comía junto a los gentiles. Entonces Pablo está viendo que en esto hay una gravedad enorme, porque esa salvación por gracia y esa unión en la comunidad de la familia de la fe, compuesta por hombres, por mujeres, por esclavos, por libres, por judíos, por griegos, podía estar en riesgo. Entonces no era algo sencillo. Y es por eso que escribe esta carta y vamos a adentrarnos en esto, pero antes de iniciar quiero que usted también comprenda eh, a veces uno dice o tiene la idea de que lo que importa en la vida cristiana es cómo yo vivo, la práctica. Es decir, que yo vaya a la iglesia, que yo lea la Biblia, que yo glorifique a Dios en mis actos, que yo ore, que yo tenga una buena comunión con mis hermanos y que el tema de la doctrina o de la enseñanza bíblica no es tan relevante. La verdad es que todas las cosas van amalgamadas, todas las cosas se tienen que ir uniendo y van obrando en nuestra propia vida. O sea, una enseñanza que ingrese a la iglesia o que ingrese al corazón de una persona o a la mente de una persona, errada, por muy pequeñita que sea, puede finalmente desviarte de tal manera o desviarnos de tal manera que nos apartemos por completo de la fe. Porque si uno lee Gálatas y usted vuelve a leerlo, vuelve a repasarlo, si usted lee Gálatas, usted podría decir, bueno, ¿y cuál es el gran conflicto que hay aquí? Si finalmente es que unos quieren que se circunciden, pareciera ser que hoy a los ojos del siglo XXI, con esta mentalidad que tenemos tan abierta y tan subjetiva, y donde, bueno, el que quiere haga esto y el que no quiere haga lo otro, no nos genera tanto conflicto, pero para Pablo esto era un problema de raíz que había que sacarlo, porque esto menoscababa el Evangelio y no solo eso, sino que dañaba a la iglesia. Entonces, es verdad, hermano, el cristianismo tiene que ver con la conducta, tiene que ver cómo nosotros, como hombres y mujeres, siervos de Cristo, nos movemos en la vida diaria, pero también tiene que ver con cómo entendemos a Dios. Hay tres conceptos que van de la mano, que se llama la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Pueden parecerle conceptos raros porque no lo empleamos mucho, pero esos tres, orto y algo, son esenciales en nuestra vida cristiana. La ortodoxia es la correcta enseñanza, es que tengamos una buena comprensión de quién es Dios, quién es Cristo, de la iglesia, de la salvación y así un sinfín de cosas. Una buena comprensión de Dios, una ortodoxia o el lenguaje a veces más de nuestro círculo, una sana doctrina, te va a llevar a tener una ortopraxis, una correcta práctica, que es lo que estamos hablando. Si yo conozco correctamente a Dios, voy a poder vivir una vida correcta, una vida sana, o sea, sana doctrina y sana práctica. Pero también eso nos lleva a una ortopatía, que es una correcto, eh, afectos correctos, que son las emociones correctas. O sea, todo va enlazado. Si yo tengo una mala doctrina, voy a tener una mala manera de entender a Dios, una mala manera de poner en práctica a Dios y una mala manera de reflejar mis emociones hacia Dios y hacia otros. Si yo tengo una sana doctrina, pero tengo una mala praxis, de nada me sirve. Si yo tengo una buena doctrina, pero mis afectos están en otro lado, y yo tengo una sana doctrina y vivo una vida religiosa intachable, pero en realidad lo hago por las motivaciones incorrectas, como vamos a ver el día de hoy, también estoy errado. Entonces, estas tres cositas son como tres ruedas de un triciclo, se necesitan una a las otras. Y es lo que aquí Pablo, dentro de todo, está mostrando y reflejando que una de estas patas cojas nos puede llevar a perdernos por completo. Entonces, es bueno, hermano, que nos reunamos los domingos, es bueno que tengamos una vida de comunión, ahora vamos a tener en un par de semanas
es el Día de la Familia, y es bueno que tengamos aquello, porque ahí podemos manifestar una correcta disposición hacia nuestros hermanos y hacia Dios, hacia nuestros afectos, pero todo esto va enlazado. Es necesario también tener estas instancias de estudiar la Biblia, aquí como lo estamos haciendo en este contexto a través de Internet, pero también usted mismo en su hogar, o estar atento a los sermones el día domingo, estar buscando constantemente de Dios. Bueno, y sobre todo, y quizás que es algo que es un desafío constante en nuestra vida, tener una sana vida, una ortopraxis, una práctica cristiana correcta. Porque aquello se vive las 24 horas del día. Nos despertamos para la gloria de Dios, comemos para la gloria de Dios, conversamos para la gloria de Dios. Y todas esas cosas van enlazadas para que podamos reflejar a Cristo a este mundo caído. Bueno, y eso es más o menos la introducción que le estoy haciendo a lo que viene el día de hoy, que vamos a hablar de Gálatas 4, del 12 al 20. Y ahí usted se va a ir dando cuenta porque estoy apuntando a estas cosas. Y dice así: os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciaste ni rechazaste, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Aquí Pablo, luego de venir con su exposición teológica y respecto a las promesas, respecto a la función de la ley, respecto a la promesa en Abraham, respecto a que la iglesia y la familia de Dios es una familia por la fe, que antes estábamos siendo guiados por la ley, pero ahora que hemos llegado ya a una edad madura, una edad adulta, nuestra vida ha cambiado por medio del Evangelio. Luego Pablo vuelve y aterriza a estos conceptos que estaba hablando en los primeros capítulos, que era una cosa más desde su experiencia, desde el testimonio, una cosa más desde su relación cercana con los de Galacia. Porque Pablo no está escribiendo esta carta, una carta abierta que escribe en el diario El Mercurio, en la Tercera, para que alguien, alguna entidad la lea, sino que está escribiendo esta carta a hermanos de los cuales compartía emociones, historia, afecto. Por eso que dice, os ruego, hermanos. O sea, Pablo está hablando con estos otros, eh, poniéndose en su misma condición. Somos hermanos, no es yo el apóstol Pablo, que he visitado el tercer cielo, les hablo a ustedes, pequeñitos, no, está hablando en una forma horizontal, hermanos. Os ruego, hermanos, o sea, está un sentimiento pastoral de afecto, de preocupación por aquellos a quienes estiman. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Y en esta frase está implicada esa lógica de amistad, amistad transversal, es decir, ustedes son mis hermanos, ustedes, yo me he hecho como ustedes. O sea, estamos en la misma condición, somos amigos. Y les ruego, hermano, en esta situación, como hermanos, como amigos, que hemos vivido experiencias conjuntas, que estamos practicando el Evangelio en una manera, eh, en igualdad de condiciones, les ruego, hermanos, a ustedes, que se hagan como yo, o sea, que puedan también ustedes hacerse empáticos conmigo. Y yo les voy a explicar aquí un poco por qué, porque más adelante lo vamos a ver. Y es probable que estos grupos judaizantes no solamente hayan estado cuestionando la doctrina de Pablo, sino que cuestionando a Pablo mismo. Y ya no solo en su autoridad apostólica, que como lo vimos, Pablo en los primeros capítulos tiene que defender tanto la enseñanza que le está dando como la autoridad apostólica que él tiene, sino que probablemente también lo esté cuestionando a nivel afectivo. Es decir, Pablo no los quiere, Pablo los está dañando, Pablo es su enemigo. Y Pablo le dice, no, les ruego, hermano, que se hagan como yo, que estemos aquí juntos en esto. Quizás podría, si hubiese estado cara a cara, diría que nos miremos a los ojos, que podamos comprendernos. Me dice, bueno, pues ningún agravio me habéis hecho. O sea,
no más dañado en un sentido explícito. Y comienzan una vez más a relatar parte de su testimonio y su experiencia con esta comunidad, con esta iglesia en Galacia. Porque recordemos que Pablo está hablando de una iglesia que él ha ayudado a construir, que él ha ayudado a forjar, a la cual le ha compartido el Evangelio, a la cual le ha continuamente aclarado dudas, enseñanza. O sea, Pablo está hablando a sus hermanos con los que ha compartido parte de su vida y del Evangelio. Entonces, desde esa posición más pastoral y emocional, comienza ahora a hablar Pablo, porque la preocupación de Pablo es una preocupación pastoral y legítima. Pablo no solamente está defendiendo, como les decía yo así en la introducción, no solo está defendiendo la doctrina, no es que esté defendiendo lo que él piensa o lo que él está predicando, que sí lo ha hecho, sino que él está preocupado de la vida de los Gálatas, de lo que pase en sus corazones, de cómo ellos van a poder luego avanzar y caminar en Cristo. O sea, lo está haciendo como un hermano mayor, con esta condición de pastor que tiene. Está hablándole a ellos. Dice, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Aquí está hablando, como les decía yo hace un rato, desde su testimonio, desde su experiencia de vida, sobre cómo llegó él a predicar a Galacia. No hay mucho detalle aquí. No sabemos qué enfermedad tenía, por qué está diciendo esto. Solo sabemos que a causa de una enfermedad física, algo aconteció que predicó ahí. Algunas teorías pueden ser que, no sé, que él tenía pensado en ir a otra ciudad, a otra localidad a predicar el Evangelio, pero se enfermó y como se enfermó tuvo que desviar su rumbo y llegó ahí a Galacia y predicó el Evangelio. Otro que puede ser, lo que yo pienso es que probablemente esa complejidad física tiene que ver con muchas veces que a Pablo lo golpearon, lo apedrearon, lo latigaron, y que a causa de esa debilidad su camino haya tenido que ir y él terminó predicando el Evangelio en Galacia por primera vez. Pero dice, bueno, fue esto, fue una causa de una enfermedad física que yo los anuncié, que yo vine y les prediqué. O sea, está recordando su cercanía y su afecto con esta comunidad a través del testimonio, a través de esa historia compartida. Después dice, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física. O sea, hay algo que Pablo le había acontecido en su situación física, por eso es que yo soy de los partidarios que aquí Pablo está hablando acerca de las constantes agresiones que él recibió, de los apedreos, de estar a punto de morir, de los látigos. O sea, imagínense ustedes, póngase en ese caso, si el día de hoy llega una persona a predicar a la iglesia, alguien que a lo mejor nosotros no lo conocemos, y llega a predicar, probablemente usted espere que el predicador sea una persona que venga bien vestida, que probablemente no sé, el estándar que usted pensaría de un predicador, ah, mira, viene un predicador, un pastor. Sin embargo, cuando Pablo llegó y comenzó a anunciar el Evangelio, la circunstancia que él estaba viviendo era de una condición física no óptima. Probablemente, como les digo yo, venía a lo mejor eh, cojeando, con la espalda rota, débil en su cuerpo. O sea, de una manera que usted no pensaría que ese es un hombre de Dios, que viene a entregarle la buena noticia de Cristo, sino que probablemente diría, oye, pero esta persona tan rara que viene aquí, está toda magullada, toda débil, él me viene a hablar a mí. Bueno, entonces no fue fácil, no sería fácil hoy para nosotros, pero no fue fácil tampoco para ellos. Por eso es que Pablo le dice, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física. Es decir, la apariencia, aunque uno pueda decir el día de hoy que la apariencia no importa, que delante de los ojos de Dios no es relevante, y es verdad, sí genera una primera impresión en la cual puede haber un rechazo y que hubiese sido quizás natural. Pablo está aquí tratando de, a lo mejor por ese lado es que va Pablo,
Hubiese sido natural que ellos lo hubiesen rechazado a causa de su apariencia física, de su condición física. Sin embargo, ellos vieron esta prueba y no lo rechazaron. Que dice aquí, no despreciaste ni rechazaste. O sea, los vieron así. Pablo a lo mejor en su preocupación de qué podía pasar con estas personas cuando él les predicara el Evangelio en tal condición física, lo vio Pablo como una prueba para ellos, y ellos ¿qué hicieron? Lo aceptaron, escucharon la palabra, porque de ahí viene que esta es una iglesia y es la iglesia de Galacia. La iglesia escuchó el Evangelio. Muchas personas probablemente se convirtieron, recibieron el Evangelio de un apóstol Pablo que no estaba como uno se imagina el apóstol Pablo, que probablemente no sé cuál imagen tenga usted del apóstol Pablo, a lo mejor de un hombre santo, que cuando él camina algo se siente. Tenemos esa imagen a veces. Los hombres de Dios son como ángeles que caminan aquí y que iluminan los lugares oscuros, que la sombra, como veíamos en el libro de Hechos, no sé, que a su pasar había sanidad y no sé qué cosa, pero Pablo está hablando aquí que su condición física era una prueba para los Gálatas, para los habitantes de Galacia. Sin embargo, los habitantes de Galacia no despreciaron ni rechazaron a Pablo, sino que todo lo contrario, dice aquí, me recibiste como un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. Y quizás aquí Pablo está enlazando esto de recibir a Cristo mismo con el mensaje de la cruz. O sea, Pablo que predicaba un Cristo crucificado que no era tampoco esa idea que podrían tener el mundo greco-romano del vencedor, que es la idea de como un hombre, un emperador sobre un carro con su enemigo a sus pies, sino que esta idea un tanto vergonzosa del Hijo de Dios crucificado, ensangrentado, magullado, herido, pero que era parte fundamental del mensaje de Pablo y que es parte fundamental del mensaje evangélico, de nuestro mensaje como cristianos. Es decir, Dios se encarnó, tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y en su condición de hombre padeció y padeció hasta la muerte. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. En su muerte nosotros fuimos vivificados. Entonces Pablo está apelando a eso y probablemente él era un testimonio vivo del sacrificio de Cristo. Y bueno, dice, y mi condición física, que naturalmente podrían ustedes haberme despreciado o haberme rechazado por cómo yo estaba, que no lo sabemos y que aquí hay una inmensidad de teorías, como le digo, hermano, respecto a cuál es la condición física. Hay algunos que dicen, bueno, Pablo, como Pablo significa pequeño, era una persona de baja estatura, como hay otros textos donde él habla de que no tiene una buena labia, por así decirlo, entonces probablemente era tartamudo, además que a través de sus continuos golpes, él ya había estado desfigurado, inclusive después hay un texto que habla acerca de cómo ellos darían sus propios ojos por él, entonces probablemente Pablo haya tenido una enfermedad ocular, a lo mejor le faltaba un ojo, estaba ciego de algún modo, entonces no era alguien, más allá de todas estas teorías, que no se puede saber, pero aquí Pablo está diciendo, mira, mi condición física naturalmente hubiese sido una condición en la que ustedes me despreciaran y rechazaran. Sin embargo, ustedes pasaron la prueba valorando el mensaje de Cristo y me recibieron. Y me recibieron no solamente como cualquier persona, no me recibieron como un extranjero más que llega y necesita de cuidado, sino que me reciben como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Entonces Pablo en esta sección, en el 12 y el 14, está apelando a la emocionalidad, está apelando a esos recuerdos compartidos, a su historia en común. Yo soy Pablo, el que les predicó el Evangelio, y al que ustedes, aun cuando yo estaba en esa condición física, recibieron y me trataron como a Cristo mismo. O sea, está apelando a aquello. Dice, yo no soy un desconocido, yo no soy una persona aquí que llegó el día de hoy o una persona que no esté preocupado de ustedes. Mi historia de vida, está hablando Pablo aquí, habla acerca del afecto que yo tengo por ustedes y del afecto que ustedes tienen por mí. Y de hecho su ruego es que
Recuerden aquello para que tengan aún más afecto y se hagan como Él, así como yo los amo, ustedes también ámenme a mí. ¿Frente a qué? Frente a las críticas y probables mentiras de los judaizantes. Entonces, en este contexto, Pablo recordándole su historia común y llevándolos al ámbito emocional, sigue Pablo hablando y dice, ¿dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Como les digo yo, hay algunos que teorizan, especulan respecto que probablemente un problema eh, de esta condición física de Pablo tenía que ver con su visión. A lo mejor quedó ciego, que a lo mejor perdió un ojo, etcétera, etcétera. Sin embargo, pienso yo, eh, junto a otras personas que también analizan estos textos, que aquí Pablo está usando una metáfora que probablemente nosotros usaríamos el día de hoy para hablar de que yo amo tanto a una persona que estaría dispuesta a darle un riñón. Cuando uno dice así, no, tengo tanto afecto por ti que te daría mi brazo, mi corazón, te daría eh, mi sangre entera. Entonces, como si fuera posible, tú hubiese sacado los ojos por mí si lo hubiese requerido. Entonces Pablo sigue aquí hablando acerca de ese pasado donde ellos tenían un afecto y una confianza en Pablo. Entonces él se pregunta y dice, bueno, ¿y dónde quedó eso ahora? Ahora que vienen y hablan en contra mío, ahora que vienen y cuestionan mi enseñanza, entonces ustedes están perdiendo aquello. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa actitud que ustedes tuvieron la vez que yo fui y les prediqué el Evangelio? Ese afecto, ese cariño mutuo, esa bendición. Dice Pablo, porque yo soy testigo, o sea, él mismo presenció el carácter amoroso y amable de los Gálatas. Él mismo vivió y sintió ese cariño y ese afecto de parte de ellos. Entonces luego dice, ¿me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad? Y en esta palabrita, hermano, hay una gran enseñanza. Los verdaderos hermanos y los verdaderos amigos se dicen la verdad, aunque esta duela. Hoy es fácil, hermano, eh, tener esas mentiritas piadosas para que el otro no se enoje. Hoy es fácil callarse alguna cosa porque no me quiero hacer problema. Hoy es fácil hacer la vista gorda en ciertas situaciones porque ¿para qué me voy a hacer mala sangre? ¿O para qué lo voy a tener de enemigo a él? Pero el verdadero afecto, el verdadero amor, la verdadera amistad implica decir la verdad. Y estas verdades a veces duelen, y duelen, hermano. En el ámbito cristiano tenemos ejemplos de verdades que duelen desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Tanto dolían esas verdades que cuando los profetas las anunciaban, el pueblo, los líderes, se enojaban. A tal grado se enojaban que asesinaban a los profetas. Te recordará Juan el Bautista, que fue asesinado por decir la verdad. Porque, hermano, la verdad muchas veces nos puede doler. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse, que yo debo hacerme, es: ¿qué prefiero? ¿Que me digan la verdad aunque duela? ¿O que me mientan para yo estar enajenadamente feliz? Un buen amigo, un buen hermano nos va a decir la verdad. Ciertamente hay forma y forma. Eso tampoco significa que yo, bueno, yo no tengo pelo en la lengua, así que yo digo las cosas en los momentos más inoportunos y de la peor manera. No, pero la verdad es importante y Pablo está diciendo esto. Porque Pablo, toda su enseñanza que viene aquí expresando en la epístola a los Gálatas, no está porque Pablo quiere sentirse bien, sino porque Pablo está legítimamente preocupado del alma de los Gálatas. Y les está diciendo la verdad
aunque duela, porque quiere que ellos estén bien delante del Señor. Y eso, hermano, hace algunas semanas me tocó predicar, hablábamos de la parábola de los talentos. Y una de las cosas que les comentaba a través de la parábola de los talentos, que veíamos la enseñanza ahí, es de que todos daremos cuenta, todos daremos cuenta. Y en un momento yo les hablaba y decía, bueno, Santiago habla de que no muchos se hagan maestros porque mucho juicio viene de ellos. El Nuevo Testamento también habla de que los pastores darán cuenta de las ovejas. Y no es fácil la labor del pastor, del anciano, del obispo. No es fácil, porque el pastor debe decir la verdad. Y puede que se enoje a alguien porque le dicen la verdad, porque le dicen, sabes que tú estás mal en esto tienes que rectificar, aquí te estás equivocando, arrepiéntete de esto, cambia tu conducta aquí, deja de hacer esto no es agradable delante de Dios. Y probablemente, y usted, los que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, en actividades, en congregándose, en esta o en otra iglesia, conocerán muchos testimonios de personas que porque le llamaron un día la atención, porque estaban haciendo algo raro, dijeron, no, me voy de aquí. Y se fueron de la iglesia y luego comienzan a hablar mal del pastor a modo de tratar de justificar su salida. Pero la verdad duele a veces. Que yo corrija a alguien, que un pastor lo haga, pero el pastor lo hace y debe hacerlo porque en algún momento deberá dar cuentas delante de Dios de lo que él ha hecho. El pastor, y Pablo también lo habla en algún momento, tiene que tener en su mente y el propósito de su corazón de entregar a esta novia que le han dado para, entre comillas, administrarla, entregarla santa y pura, protegerla para entregársela a Cristo. Por eso es tan complejo ser pastor, no es algo sencillo, porque hay una responsabilidad delante de Dios. El pastor, la palabra pastor, usted lo sabe, viene de esta persona que cuidaba las ovejas, que no necesariamente era el dueño de las ovejas, sino el que las cuidaba. Y luego tenía que dar cuenta de aquellas ovejas. Entonces, si una oveja se había perdido, si una oveja se le había muerto, si una oveja se le había enfermado, bueno, iba a tener que darle cuenta al Señor, al dueño de la oveja de esto. Entonces, hermano, cuando usted venga otra persona en amor, con este afecto como está haciéndolo Pablo aquí, y le vaya a decir algo por su bien, respire antes de molestarse, porque es verdad, a veces las cosas no nos agradan, no nos gusta que nos digan, entre comillas, nuestras verdades, no nos gustan que nos digan la verdad, nos gusta que nos corrijan, no es agradable. Que nos corrija Dios, sí, porque Dios es Dios, pero cuando Dios usa de intermediario al pastor o a algún hermano, no nos gusta, pero respire en ese momento, escuche con atención y luego evalúe a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor nos ha dado. Porque la idea y el propósito de la iglesia y de Dios obrando a través de la iglesia es la edificación mutua. Y eso viene porque en esto, en esta historia compartida que tenemos, en este amor mutuo, en esta hermandad, en estos afectos que tenemos los unos por los otros, podamos ser buenos hermanos, verdaderos amigos y decirnos la verdad. Entonces Pablo aquí está replicando y dice, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes? Ahora para ustedes yo soy el que está mal y soy yo el que quiere perjudicarlos. ¿Por qué? ¿Por decirles la verdad? Ciertamente aquí esta es una pregunta retórica y Pablo está haciendo esta pregunta al aire que tiene la respuesta obviamente no, porque
enemigo miente, un enemigo oculta la verdad, un enemigo no va a buscar corregir al otro para que el otro esté mejor, como lo que está haciendo aquí Pablo. Dice, ellos os tienen celo. Y aquí Pablo está tomando ya una posición clara frente a los judaizantes. Dice, yo soy su amigo y yo estoy diciéndoles la verdad, no para que ustedes se enfaden, no para que ustedes se enojen conmigo y me vean a mí como el malo de la película, como el que está haciendo el mal, sino para que ustedes puedan cambiar su actitud, reencontrarse con el Señor y caminar el camino de Cristo de la mejor manera. Pablo ha venido diciéndolo, lo hace por amor, por cariño, por la historia compartida y por el afecto que les tiene. Sin embargo, dice Pablo, los judaizantes, os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celos por ellos. De aquí algo que podemos ver del debate que hubo entre Pablo y Pedro al inicio de la epístola, donde pasó que cuando llegaban los judaizantes, Pedro dejó de sentarse con los gentiles para no hacerle problema a los judaizantes y se juntaba solamente con los judíos, que era una costumbre y una práctica que se hacía en el judaísmo. Es decir, para no quedar impuro, no se juntaban con los gentiles. O sea, en el judaísmo había una línea divisoria entre ellos y nosotros. Y esa línea divisoria, Pablo decía que en Cristo ya no existía más, pero estos judaizantes estaban poniendo en práctica. ¿Por qué dice, quieren excluirlos a fin de que mostréis celo por ellos? Porque probablemente estos judaizantes tenían un grupo cerrado donde se reunían ahí ellos y les decían, bueno, si ustedes quieren estar con nosotros, entonces ustedes lo que deben hacer es circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Mientras ustedes no se circunciden, entonces ustedes no pueden ser de nuestro, entre comillas, grupito. Pero Pablo le dice, ellos les están pidiendo esto y los excluyen, no porque busquen el bien de su alma, ni busquen que Cristo se refleje en ustedes, sino porque ellos quieren sentirse ellos superiores. Ellos quieren ellos sentirse que son los que tienen la verdad y que han ganado la discusión frente a Pablo. Y por eso que Pablo dice, el problema no es el celo, dice, es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. O sea, además aquí está un poco llevando a este grupo de judaizantes como a esas discusiones que tenía Jesús con los fariseos. Fariseos que en teoría mostraban celo por las cosas de Dios, pero en realidad lo que buscaban era la gloria propia, es decir, eran hipócritas. Hacían las cosas no con una ortopatía, como les decía yo al principio, no porque tenían las emociones correctas, los afectos correctos, sino porque buscaban la gloria de los hombres. Entonces le dice, ellos, este grupo que está obligándolos a que ustedes se circunciden, no está preocupado de sus corazones y sus almas, como lo estoy yo, viene a decir Pablo, como yo que con ustedes partí, que a causa de una enfermedad estuve y compartí el Evangelio con ustedes, que vi en ustedes el afecto al recibirme, aun cuando yo, mi condición corporal era una condición de enfermo y no estaba bien, pero aún así ustedes superaron esa prueba y me aceptaron y aceptaron mi mensaje y me trataron tan bien que inclusive me trataron como hubiesen tratado a Cristo. En cambio ahora vienen estos otros que no han tenido relación con ustedes, que buscan excluirlos para que usted a través de esa exclusión se sientan celosos y quieran ser parte de ello, pero no lo hacen con una buena intención. Lo hacen para su propio agrado, su propia gloria, para que ustedes muestren celo por ellos.
Dice, entonces, ¿quién es el enemigo y quién es el amigo aquí? Pablo dice, bueno, ¿cuáles son? ¿Soy yo su enemigo por decirle la verdad? ¿O son estos sus enemigos porque están haciendo lo que hacen con malas intenciones? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Y aquí Pablo cierra esta sección del mismo modo en que la inició, de un modo afectuoso y pastoral. Ahora les dice, hijos míos, trayendo a la memoria que fue Pablo quien fue el instrumento usado por Dios para que esa comunidad surgiera, para que esa congregación creciera, para que ellos conocieran el Evangelio. Por eso es que pone aquí el ejemplo del parto, del alumbramiento, de una mujer embarazada que tiene dolores de parto al dar vida. Aquí Pablo dice, bueno, otra vez sufro nuevamente, porque así cuando yo partí, que llegué a darle el evangelio a causa de una enfermedad y ese dolor me llevó, pero finalmente fueron dados a la luz, nacieron en Cristo nuevamente, con todo el dolor que aquello implicó, pero ustedes nacieron, hoy día se han desviado, hoy día están perdidos y parece que debo volver a sufrir esos dolores de parto. Dice, bueno, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces Pablo aquí ve ahora que ese sufrimiento, ese dolor, esa lucha que va a tener que tener a causa del Evangelio, de llevarla adelante, a causa de la verdad, va a ser una lucha que él va a tener hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, es parte del proceso del creyente, del camino del creyente. Luego dice, quisiera estar presente con vosotros. Recuerde que Pablo está mandando aquí una carta, no puede estar físicamente con ellos. Dice, su anhelo sería estar ahí. Probablemente Pablo, al conversar con ellos cara a cara, tendría otra actitud, por eso dice, y cambiar mi tono. Porque la epístola hasta ahora tiene un tono de exhortación, si lo hablamos en el lenguaje Reina Valera, de reto, si lo habláramos en un lenguaje más coloquial. Pablo parece que aquí lo está retando continuamente. Pero finalmente esto es muy enlazado a lo que venía antes. No es porque Pablo le está llamando la atención porque Pablo en realidad es una persona ególatra o un malvado o un enemigo de esta comunidad, sino que le está llamando la atención ciertamente porque los ama. Un poco como ese texto cuando habla de que no somos huérfanos, sino que tenemos un padre y un padre al que ama, disciplina. Hermano, es fácil, como les digo yo. eh, a veces el amor en nuestro mundo contemporáneo se malentiende y se piensa que amor es dejar pasar las cosas. Usted lo ve eso en las crianzas, así como amar es que el hijo haga lo que quiera. Si quiere, no sé, comerse 20 chocolates, démosle los 20 chocolates. Si quiere comprarse el celular el último de moda, aunque tenga 5 años, comprémosle el último celular. O sea, todo para ellos, porque eso, así se entiende el amor, darle todo en el gusto. Pero no necesariamente, porque a veces los hijos, eh, no a veces, los hijos se equivocan. Los hijos de 2 años, de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 30 años, se equivocan. Y la labor del padre, de la madre, de los tutores, es guiarlos. Como cristianos, es guiarlos en la verdad. Y a veces puede doler.
Usted recordará cuántas veces sus padres, sus tutores, le llamaron la atención, sobre todo en la adolescencia, se acordará esa escena. Le dijeron, no, está mal esto. Ah, ¿qué sabe? ¿Qué sabe usted? Usted no sabe, cállese, cállese, no sabe. Yo sé, yo tengo la razón, usted está mintiendo. No, es que mis padres me odian, no me quiere nadie en este mundo. Estoy sola, estoy solo. Porque nos confundimos a veces, porque no entendemos que el amor también conlleva decir la verdad, aunque esta verdad duela. Que el amor de aquellos amigos o aquellos familiares o aquellas personas que realmente están compenetradas con nosotros, como aquí Pablo con sus hermanos de Galacia, sus hijitos, como dice aquí en el 19, implica corregirlos. Puede que no guste, muchas veces no nos gusta ni la corrección ni la disciplina, no nos gusta. Muchas veces como no nos gusta la disciplina, tampoco nos gusta corregir al otro. Pero el amor se muestra en esa corrección, hermano. Y usted debe estar abierto a aquello, abierto a que Dios lo corrija, a que el Espíritu Santo lo corrija, a que Cristo lo corrija, a que la bendita Trinidad nos corrija. Pero esa corrección también viene a veces por medio de hombres y mujeres de Dios. A veces esa corrección viene por medio de la iglesia. A veces esa corrección, como aquí estaba pasando, viene por medio de un apóstol cuestionado, como lo estaban cuestionando aquí a Pablo. Hijitos míos, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Las noticias que le habían llegado a Pablo respecto a lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Gálatas no eran noticias buenas. Él estaba dolido, él estaba perplejo. Él pensó en algún momento, como veíamos en la clase anterior, que quizá había trabajado en vano. A lo mejor todo lo que él construyó, llegaron otro grupo y lo desarma y lo destruye, y todo lo que él edificó en Cristo podía así desaparecer. Y por eso que al principio introduje esto hablando de esas tres ortodoxia, ortopraxis y ortopatía, porque Pablo está viendo esto. Una mala enseñanza conlleva a una mala práctica e inclusive puede derivar en una mala ortopatía, es decir, unos incorrectos afectos y emociones. Llegó una enseñanza rara, una enseñanza equivocada, que comenzó a desviar a los Gálatas, tanto así que Pablo pensó que podía estar trabajando en vano, es decir, que todos aquellos a los que él le predicó el Evangelio finalmente terminarían fuera de los caminos de la fe. Pero no solo eso, sino que generó malos afectos, donde algunos inclusive estaban viendo a Pablo como un enemigo. Por eso es que Pablo estaba perplejo. La carta ciertamente continúa y Pablo le enseña a la iglesia de Galacia lo que era correcto. Y aquí está Pablo escribiéndole, porque a través de esta carta, ya que no podía estar presente con ellos, a través de esta carta, él también está manifestando esos sentimientos de afecto a ellos. Le está escribiendo, aunque sea con eh, un tono duro, y aunque esté escribiendo aquí que está perplejo y que probablemente esté trabajando en vano, y unas cosas que vienen más adelante que también son bien duras, lo está haciendo por amor a la iglesia, por amor a la comunidad de Galacia. Hermanos, hermanas, no se cierre frente a la corrección. Todos nosotros, como predicaba el domingo, se predicaba el domingo,
Todos estamos rotos, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos fallas, todos. Pero Cristo está restaurando nuestra vida. Cristo está restaurando nuestros corazones. Cristo está reparando aquellas fallas. ¿Incomoda? Ciertamente incomoda. Porque hay que mover de repente un hueso para allá, un hueso para acá, el corazón por aquí, apretar un poquito por allá. Y eso incomoda. ¿Usted lo ha experimentado cuando se hace una reparación dental? ¿Incomoda? Ciertamente incomoda. No es algo que usted disfrute o goce, pero es necesario. Es necesario. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, al buen pastor, a ese pastor que da la vida por sus ovejas. Señor, tú nos amas y con afecto nos hablas, inclusive cuando sean cosas duras, Dios. Nos hablas con afecto, con amor. Como veíamos, Señor, y en medio de este estudio, de esta conversación, de esta reflexión, no somos huérfanos, sino que tenemos un Padre. Y el Padre corrige a los que estamos fallando. Ayúdanos, Señor, a que cuando veamos esa corrección, no nos sintamos, Señor, que tú, Dios, eres nuestro enemigo, sino que podamos comprender que así manifiestas tu amor hacia nosotros. Las labores de restauración no son del todo agradables, pero en esa obra, Señor, tú estás construyendo algo mejor, Señor. Como decían los antiguos, Señor, al contemplar el templo con tristeza, y lo miraban y decían, no, hoy no era mejor el templo anterior. Señor, podemos hoy anhelar nuestra vida de hace 20 años, Señor. Sin embargo, tú estás obrando, Dios, en nuestra vida. Y tenemos la certeza y la confianza de que la gloria postrera será mejor que la primera. Que lo que viene, Señor, en tus manos es mucho mejor que lo que tuvimos hace 20, hace 10 o lo que tenemos hoy, Señor. Sigue obrando, Dios, en nuestra vida. Sigue actuando por medio de tu palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la compañía de los santos, de la iglesia, Señor. Corrígenos donde tengamos que ser corregidos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a comprender cuando estamos errados, Señor. No cerrarnos, sino a comprender y cambiar, Dios, para que tu nombre, Señor, sea glorificado y para que Cristo sea reflejado en nosotros. Señor, te amamos, te anhelamos y te glorificamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un bonito descanso, un sueño reparador y que podamos, como orábamos, glorificar al Señor en cada una de las cosas donde Dios nos esté poniendo, en la labor de la iglesia, en la labor con sus nietos, con sus hijos, con sus esposos, esposas, en sus trabajos, en sus poblaciones, en sus villas, etcétera, etcétera, que podamos glorificar a Dios cada día, en cada momento, en cada lugar, con una buena enseñanza, con la ortodoxia, con una buena práctica, ortopraxis, y con unos buenos afectos, emociones y sentimientos, ortopatía. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.